Bienvenidos, siéntanse cómodos y listos para una conversa entre amigos con Gregorio Cano y sus invitados especiales por azúcarfm.com. Gregorio Cano, conversa entre amigos, temas de actualidad, salud y entretenimiento. Hola y bienvenido una vez más a tu podcast Conversa entre Amigos desde Porto, Portugal. Yo soy Gregorio Cano y hoy conmigo mi invitado Samuel Bonilla, dirigente político, politólogo y un millón de cosas más. ¿Cómo estás? Hola Gregorio, muy bien, ¿y tú? Tranquilo aquí. Gracias por aceptar mi invitación. En verdad ya teníamos tiempo tratando de cuadrarla. Teníamos unos pero meses. Gracias a Dios ya. Y perdón, que han sido unos meses complicados, pero... Tú sabes que esto aquí no es una carrera, esto no es un sprint, esto es un maratón. O sea que yo, siempre que me dicen que sí, yo lo pongo en una lista. Yo tengo una lista aquí en mi celular y le voy preguntándose, dependiendo del tiempo, como estén, el ajetreo. Hay personas que le conviene un momento y lo hacemos en ese momento y yo me voy manejando así. Yo, al final del día, yo lo que quiero grabar. Cuéntame de ese clima, porque aquí hace un calor y yo te veo a ti hasta abrigadito. Si supieras que ya empezó a bajar la temperatura, ya tenemos 16, 14, 18 grados durante el día. Los últimos días está lloviendo mucho, por lo que se mantiene bastante fresca la temperatura. Y ya aquí a finales de octubre, finales de octubre, ya para Halloween, casi siempre la fecha que yo le pongo, ese día de Halloween ya yo tengo que salir con abrigo si voy a salir después de las 6 de la tarde. Si las abrigo de 10 grados o 11 grados de temperatura. O sea, pero ven acá, ¿tú llegaste a Oporto directamente? Yo pensaba que tú estabas en Lisboa. No, yo llegué a Coimbra, Portugal, en Coimbra. A la universidad. A la ciudad corazón, corazón porque está en el centro, pero donde está la universidad más vieja del continente europeo. Fue creada en 1792, si mal no recuerdo. Mucha tradición. Una ciudad con mucha historia, con mucha cultura. La universidad en sí me impresionó bastante porque mantiene todos sus rituales de hace 700 años, literalmente. Todavía los mantienes. Uno de los rituales principales es el uniforme, que es donde R.J. Rowling, la escritora de Harry Potter, lo toma como ejemplo para hacer los uniformes de Howard. Y eso se ve, los muchachos se visten así todo el año. Todo el año tú ves yo le decía a los Harry Potter caminando. La biblioteca joanina es impresionante y tú entras a la biblioteca de cualquier biblioteca aquí en Portugal, pero en especial la de Coimbra, hay una biblioteca aquí en Porto, que es exactamente lo que tú ves en la película de Harry Potter y en lo que se describe en los libros. Y no obstante eso, brota tanta modernidad, porque ahí hay mucha ciencia. Ah, sí. La universidad, inclusive, la universidad donde yo hice la maestría, que es la Universidad de Coimbra, quedó número 67 del mundo en ingeniería, en términos del ranking mundial. ¿Tú eres ingeniero? Sí, yo soy ingeniero civil. Es lindo ver estudiantes dedicados a pensar estructuras modernas, pero tomando clases tan viejas. Ya lo sabes, así es. El área de ingeniería tiene un campus, o sea, tiene no un campus, o podría ser un campus separado, que es moderno, es súper moderno, súper nuevo. Recoge todo el agua de lluvia para aprovechamiento, tiene energía solar. Muy, ¿cómo se diría esto? O sea, se involucra mucho con el medio ambiente. Muy avanzada. Exacto. Cosas que deberíamos estar haciendo en República Dominicana, pensar en la sostenibilidad. Así es. Samuel, vamos, para quien no te conoce, cuéntanos un poquito de ti también, para los que me escuchen. Bueno, yo soy como escuché a alguien decir recientemente, soy una persona, soy un ser humano primero que todo. Y yo crecí como muy afín
a los temas sociales. Yo creo que por mis abuelos. Tengo mi abuelo paterno era pianista, mi abuela materna era pianista, entonces yo crecí muy cercano a la música y eso es algo que toca la fibra de todo ser humano, es como instintivo. Entonces las emociones para mí son importantes. Yo veo personas cuando camino. Mi abuelo materno era dermatólogo y dedicó su vida al servicio de los demás, a luchar para erradicar la lepra en República Dominicana, para erradicar casos nuevos de lepra en República Dominicana. Entonces sí, yo siempre crecí escuchando sobre su labor, crecí escuchando la música de mis abuelos. Mi papá es ingeniero también, entonces me siento en confianza. Me siento en confianza, sí. En mi casa siempre me enseñaron la importancia de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con rigor. Bueno, yo el otro día hablaba para el Día de los Padres, yo puse un post que recordaba cuando mi papá me acostaba todas las noches y él siempre me decía, sé una persona de bien. Entonces en mi casa el valor de las reglas, se le da mucha importancia a las reglas. A que las reglas estuvieran claras y a que yo siempre respetara las reglas y que respetara a los demás. Entonces, bueno, y ese es un poco de mi crianza. Y entonces, cuando salía a la universidad, que es cuando yo creo que yo me convierto en una persona conscientemente política, yo estaba buscando estudiar historia. Cosa que no se dio. La única universidad en Dominicana que ofrecía historia era la UAS. Y en ese momento la UAS estaba en huelga, era problemático y todo el mundo decía, no vayas. Yo quería ir. Incluso la idea de una universidad pública a mí me entusiasmaba. Coqueteé con la idea de estudiar Derecho. En ese momento yo no entendía mucho de qué iba el Derecho y yo incluso tenía la idea de que el Derecho me limitaba a ejercer en la República Dominicana y yo me pensaba como una persona del mundo. No hay nada menos cierto que eso. Era una visión muy limitada propia de un muchacho. Y al final... ¿Qué te influencia a estudiar Derecho? Yo tenía muchas amistades que iban a estudiar Derecho. Yo tomé una prueba vocacional estando en el colegio y lo que salió fue la famosa prueba, periodismo o Derecho. Y el periodismo es algo que yo entiendo. O sea, hoy me pienso... Y la verdad es que es muy fácil entender por qué salió periodismo. Yo disfruto mucho de escribir. O sea, cuando yo tengo como dudas sobre temas, yo siempre voy al papel o a la computadora a plasmar mis ideas, a organizarlas, como a darle forma. Y empecé a escribir en el 2010 para medios digitales. Pero bueno, no terminé estudiando ni historia, ni derecho, ni ciencia política, que eran las cosas que yo estaba considerando en ese momento, y estudié economía. Y estudié economía porque mi hermana ya estudiaba economía. Era una carrera que gozaba de mucho reconocimiento. Claro. Y era una ciencia social. Yo no sabía en ese momento que la economía, por lo menos en mi generación, no se pensaba tanto como una ciencia social, o por lo menos así no lo percibí yo, sino más como una ciencia administrativa. Pero yo la abordé siempre como una ciencia social. Y entonces entré a la Madre y Maestra a estudiar economía y bueno, eso fue un cambio importante en mi vida porque bueno, yo era una persona de clase media alta, o sea, una persona de privilegio y salí de una burbuja a un mundo más representativo, que aún no era representativo de la República Dominicana, pero la desigualdad fue un tema que me marcó y que marcó la forma incluso en la que yo enfrenté la carrera. Yo buscaba en la economía formas de abordar la desigualdad, formas de pensar esa realidad que era nueva para mí. Entonces yo lo que me di cuenta era que yo tenía muchos privilegios, pero que esos privilegios eran míos y que en la medida en que yo entendiera que esos privilegios eran míos y no de todos, yo iba a poder ampliar mi visión de las cosas. O sea, tú eres siempre una persona en un contexto. O sea, a mí me criaron para pensar que hay gustos afines a tu privilegio, que hay vestimentas afines a tu privilegio, hasta carreras, profesiones afines a tu privilegio.
Pero cuando llego a la universidad me doy cuenta de que es un privilegio y que yo puedo optar, reconocerlo y vivir mi vida y ser yo. Y me habían dado muchas herramientas importantes como la sensibilidad, como el amor a las reglas, como el siempre hacer énfasis en que yo hiciera las cosas bien. Cuando vas a hacer las cosas, hazlas con empeño. Y eso fue lo que hice. Entonces estudié economía. Y wow, yo aprendí a ver qué tanto podíamos transformar el país desde el Estado. Yo me considero un economista frustrado. Pero ¿tú estudiaste qué año? Yo entré a la Pucamaima en el 2006. O sea que yo salí en el 2010. Y a mí me dieron clases incluso personas que hoy están en el tren gubernamental, que también me imprimieron en mí, digamos, como una vocación por lo público. Por ejemplo, Miguel Seara me dio una clase de desarrollo humano. Magín era tu director. Bueno, mi primer director fue el padre Alemán, que yo considero, o sea, fue un lujo poder llegar a la universidad bajo la dirección del padre Alemán. El padre Alemán es uno de los economistas más importantes que ha tenido la República Dominicana. Él es de origen cubano, pero él era un ser maravilloso. Él marcó mucho la manera en que muchas personas influyentes piensan el país. Yo no creo necesariamente que se llevaron de sus consejos, pero sin duda que fue una gran persona también con una vena social importante. Él fue muy relevante en el gobierno de Antonio Guzmán. Pero en fin, muchas personas del sector público me dieron clases y afinaron mi vocación por lo público, por las cosas que tenemos en común. Es decir, cómo tú abordas la desigualdad, sino desde lo sistémico. O sea, no lo puedes abordar desde lo particular ni desde mi condición particular. ¿Te viste en algún momento hasta antes de graduarte formando un partido político? O sea, ¿esa era tu intención? ¿Era tu norte? No, en lo absoluto. Mira, como te dije, yo tenía como muchas vocaciones en ese momento. A mí la historia me apasionaba mucho. Me causaba como una curiosidad de entender por qué era tan sesgada la historia. En inglés es history y los gringos relajan mucho. Es his story, su historia, su versión. Claro. Y combinado con mi formación en economía, una de las cosas que te enseñan mucho en economía es entender el peso que tienen las instituciones. Cómo cuando tú tomas una decisión en un momento, como Estado, eso marca el trayecto a futuro. O sea, tú creas una dependencia de esas decisiones anteriores. Entonces tú vas, digamos, entre comillas, condenando esa sociedad a un tipo de orden, de relacionamiento. Entonces, en el caso de República Dominicana, nosotros somos víctimas de un legado institucional colonial explotador, rentista. Y eso se ve hoy como muy, muy claramente. Entonces, es curioso, a propósito del 12 de octubre que pasó, cómo nosotros celebramos aquí la llegada de Colón, pero olvidamos que dentro de pocas décadas los españoles colonizadores exterminaron la población originaria, nuestra población nativa. Claro. Y hoy no hay rastros de esa, hay muy pocas, hay pocos residual, queda muy poco de esa población taína. Claro. Sí, nosotros, y cuando digo nosotros, los latinoamericanos, toda nuestra cultura fue basada en eso. En lo colonial, nunca le dimos importancia a lo que era nuestro, de verdad. No quiero decir nunca le dimos importancia, porque sí se habla mucho de la música, que es muy nuestra. Se habla o sea, nos hablan de los elementos que heredamos de nuestros ancestros, pero se le da más importancia a la colonización, se le da más importancia al día. Porque el 12 de octubre cambió recientemente, ahora que se le llama el Día de la Cultura. El encuentro de las razas. El encuentro de las razas. Pero sí, eso fue... Ya yo me había graduado de la universidad cuando eso. Sí, pero la identidad, pero yo creo que ¿quiénes somos? O sea, ¿qué significa el ser dominicano?
yo creo que es una pregunta que no formulamos desde los espacios de poder y que es una pregunta que tenemos que hacernos y no es una pregunta que tiene una respuesta. Y la respuesta que tú puedas tener hoy no va a ser la misma mañana, es algo que evoluciona. Y yo creo que es una conversación que tenemos que empezar a tener. Y cuáles son las cosas de las que nos sentimos orgullosos. Cómo nos tratamos nosotros los unos con los otros. O sea, cómo esa identidad se construye a costa de otras personas, a costa de una parte importante de la población. Esas son las conversaciones que yo creo que tenemos que tener. Pero bueno, el punto es que yo tenía muchas vocaciones estando en la universidad. Yo incluso coqueteé con la idea de ser diplomático. En la universidad yo tenía dos ideas. Yo quería ser educador, porque estando en la universidad me di cuenta de la importancia de una universidad fuerte. Para mí, yo creo mucho en la universidad como un espacio de transformación. Es el lugar donde la gente conversa sobre lo que puede ser un país. Y parte de la crisis que yo veo en República Dominicana es una crisis del sistema universitario, de que no estamos formando a personas con capacidades para transformar sus realidades. O sea, estamos formando a profesionales limitados, desprovistos de herramientas, que no le estamos enseñando a dialogar, no le estamos enseñando no le estamos dando destrezas de pensamiento crítico. Sabes que tú dices eso y me imagino que lo hablas por la parte de las ciencias sociales, pero te doy mi ejemplo, ingeniería. Cuando yo vine a estudiar aquí a Portugal, abundando en lo que tú estás diciendo, o sea, yo veía cómo los recién graduados de la universidad de ingeniería pueden hacer lo que yo hago sin tener que hacer una maestría. Y eso es parte de eso, o sea, es parte de la falta de cultura que tenemos y, bueno, de la falta de una universidad que realmente llene lo que se espera de un individuo a la hora de salir de la universidad para la sociedad. Bueno, yo creo que hay, sin duda en República Dominicana hay una crisis educativa y lo evidencia, tu cotidianidad lo evidencia. O sea, tú sales a la calle y tú te das cuenta, o sea, basta con tú tomar un carro, manejar, el irrespeto a las leyes de tránsito o entrar a una institución pública. Si quieres también las pruebas estandarizadas, que son una de muchas formas de medir la calidad de la educación. Nosotros estamos en la cola de América Latina, que de por sí es una región con carencias en materia de formación y de educación con respecto de otras regiones del mundo. Entonces hay una crisis educativa. Yo creo que la gente sabe que está en la obligación de decir que la educación es importante, pero a fin de cuentas los tomadores de decisiones no le dan la importancia que requiere. Y yo incluso he dicho que la educación no puede abordarse solamente desde la carrera de educación, desde la profesión de la pedagogía, sino del sistema universitario completo. Y en la medida en que integremos a los profesionales de todas las ramas, de todas las disciplinas del saber, en la lucha por un mejor sistema educativo, va a ser más fácil empujar la carreta. O sea, yo creo que hace falta promover en las universidades dominicanas, por ejemplo, una carrera académica robusta, para que hayan profesionales dedicados exclusivamente a dar clases. Y ahora que tú entras en ese tema de motivar, ¿no? ¿Verdad? Ahora el sistema educativo ya viene necesitando, el sistema educativo no solo en República Dominicana, a nivel mundial, una reforma, algo diferente, algo que vaya más a la vanguardia con lo que se está viviendo hoy en día, algo que nos prepare realmente al futuro, porque lo que nos están preparando era para cuando se inició este sistema educativo, que era la fábrica, era donde nosotros nos sentábamos, todo el mundo en fila, todo el mundo mirando al profesor, todo el mundo en un cubículo sentado, desde chiquito nos enseñan a eso para respetar, pero ya esa no es la realidad de hoy en día. Hoy en día la profesión que mejor está ganando hoy en día ni siquiera tiene que ir a la universidad, que son los ingenieros de sistema, los ingenieros los que codifican. Bueno, ¿qué te digo? Yo creo que nosotros tenemos que definir para qué estamos educando, porque no es lo mismo tú educar para el mercado laboral que tú educar ciudadanos, que son además entes productivos, pero formar personas para que participen de los asuntos públicos
de su sociedad no es lo mismo. Mira, a mí me gusta mucho el modelo de artes liberales, pero ese modelo, y este es mi parecer, no entiende que la universidad está para especializarte. Aquí hay una prisa, y eso se debe a un contexto de pobreza, una prisa por llegar, obtener unas herramientas que me permitan conseguir un trabajo. Claro. Pero yo creo que la universidad existe para enseñarte a pensar, para cuestionar los supuestos que te acompañan durante toda tu vida, para tú desarrollar un lente mucho más poderoso, para que cuando tú salgas y te enfrentes a la vida, tengas con qué. Claro. Al margen de la profesión que tú decidas perseguir. Y entonces después de que tú tienes una formación base, de que desarrollamos un lenguaje común, y ese lenguaje es la criticidad, la excelencia, la curiosidad, la ambición, ya con esa zapata, fruto de la socialización en un entorno como el de la universidad, entonces tú dices, bueno, yo quiero ser ingeniero. Y la mejor prueba de esa es que yo soy economista, yo debo haber tomado 15, 20, 25 materias de economía, pero una persona que se gradúa de Harvard, por usar el ejemplo típico de la universidad que todo el mundo considera como la mejor, tú te gradúas con una licenciatura en economía y tomas 3 o 4 asignaturas de economía. Porque el requisito de la universidad en realidad es más de la 3/4 parte de tu formación y no tiene que ver con economía, tiene que ver con el core curriculum, con lo que ellos entienden que es fundamental que tú como universitario domines, que te familiarices con la experiencia humana, y no la experiencia humana de los últimos 10 años, sino que tomes una clase de ciencias, que tomes una clase de matemáticas, que tomes una clase de arte, que tomes clase de filosofía, que tomes una clase de computación, que es otra forma de decir tomar una clase de lógica, que también fortalece tus habilidades matemáticas. Entonces, bueno, yo quería ser educador, quería ser diplomático y salgo de República Dominicana precisamente a estudiar asuntos internacionales. Trabajé en Colombia, en la ciudad de Nueva York. Incluso trabajé un verano en la misión dominicana ante las Naciones Unidas, y ahí me di cuenta de que la problemática no estaba, lo que yo entendía afectaba la política exterior, no era el trabajo en las embajadas y los consulados, sino la forma en la que pensábamos la política exterior, y que estaba en el seno del poder, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando intenté desarrollar mi vocación, impulsar mi vocación de educador, me di cuenta de que me encantaba dar clases, me encanta al día de hoy, pero sentía que el alcance de mi accionar como educador era limitado, y que habían cosas sistémicas que me importaban, como por ejemplo quién llegaba al aula, que no tenía que ver con mi trabajo en el aula. Yo podía dar una clase de introducción a la ciencia política y eso nada tiene que ver con quién se sienta en el aula. Claro. ¿Por qué llegan? O sea, esa es una conversación normal en la casa de una familia dominicana, el ir a la universidad o el ir a la escuela. Hay familias donde lo es. O sea, yo nunca tuve esa conversación porque era algo que se esperaba, algo normal. Pero el Estado tiene que trabajar según su realidad. Y por eso también, y la economía me lo reforzó, es importante tomar decisiones informadas. Y para eso hay que generar insumos, hay que generar data. O sea, hay que tomar decisiones, elaborar políticas públicas sobre la base de la información. Entonces, por ejemplo, estamos en República Dominicana en el momento en que se está ejecutando el censo, y hay toda una ola de el censo no sirve, ¿para qué el censo? La política no se puede pensar al margen del territorio, al margen de la gente. Y la mejor manera de tú acercarte al universo de dominicanos y dominicanas es con un censo. Es una herramienta poderosísima que nos va a permitir tomar mejores decisiones como Estado. Todo lo que siempre has querido escuchar en una sola radio. Música, entretenimiento, noticias, información y alegría. Sonríe, somos pura vida.
Los grandes inventos y logros de la humanidad surgieron como un pensamiento. Los pensamientos se convierten en fortalezas, buenas o malas. Es necesario entender que debemos cuidar nuestros pensamientos. Mentesenlared.com, donde estamos comprometidos y dispuestos a ayudarte a superar todo lo que te limita. Transforma tu mente y pensamientos a favor tuyo y cambia tu realidad. Síguenos, @mentesenlared, mentesenlared.com, donde todo logro comienza con intentarlo. No, voy a saltar un poquito de tema porque me dijiste que estaba un poco corto de tiempo y no quiero que nos vayamos de aquí sin tocar varios temas específicos. Aunque ya yo vi que yo te voy a tener que invitar otra vez, no hay duda, porque hay un par de temas que me gustaría tocar. Ya de lo que tú has hablado. O sea, ya yo tengo un par de notas aquí que vamos a venir a hablar más tarde, pero no te quiero abundar mucho para no salir, ¿no? ¿Cómo tú entras entonces? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo se comunican contigo? ¿Quién te comunica? ¿O cómo tú entras en Opción Democrática? Que eres actualmente militante y estás propuesto para la próxima playa, que ahora para la convención interna. Sí, bueno, yo, no plancha, yo soy candidato a la vicepresidencia del partido. Okay. Sí, disculpa. Porque no están permitidas en el marco de este proceso electoral las planchas en Opción Democrática, o sea que son candidaturas individuales. Bueno, yo no... Lo de llegar a Opción Democrática es extraño porque Opción Democrática no existía, yo soy cofundador. Yo llegué a la política, más bien. Okay. Llegué escribiendo, llegué desarrollando esas sensibilidades, esa vocación por lo social, pero tuve un encuentro con Minuta Vares Mirabal y ella me invitó a formar parte de un grupo de ciudadanos que la estaba apoyando a ella en su campaña para la reelección congresual. Eso fue en el 2010, finales de 2009, principios del 2010, de cara a las elecciones de mayo del 2010. Entonces yo empecé a trabajar con ella y empezamos a desarrollar afinidades. Yo no compartía, yo no apoyaba al PLD, nunca me ha gustado el partido. Sí la apoyaba a ella, entendía que el Congreso era mejor con ella dentro. Entonces, vinculándome a ella, me vinculé a su ejercicio legislativo. O sea, que pude ver de cerca qué hacía un legislador, porque era importante tener un Congreso que sirviera de contrapeso, que fiscalizara el uso de los recursos públicos, que son tuyos y míos. Ella sale del PLD en el 2014 y junto a ella y un grupo de hombres y mujeres, entonces decidimos formar un partido. En mi caso, yo no me sentía representado, como te dije, ni por ese partido ni por ninguno de los otros partidos que existían. O sea, el menú de partidos políticos en República Dominicana me parecía limitado. Y los principales problemas, los problemas que a mí me generaban, me impactaban, que yo decía importantes, seguían desatendidos. Claro. O sea, nadie estaba planteando soluciones al problema de la desigualdad, al problema de la crisis educativa, a la poca capacidad del sistema de salud, e incluso al modelo económico en la República Dominicana. Un modelo económico agotado, a mi forma de ver, que lo que hace es que en su gran mayoría genera empleos de baja calidad. Nadie hablaba de eso y yo dije, bueno, yo y ese grupo de personas dijimos, creemos nosotros el instrumento. Y entonces nos dedicamos a crear Opción Democrática. Y eso es lo que es un partido. Un partido es un instrumento que organiza a la gente, que organiza a la gente idealmente en torno a intereses. En nuestro caso pasó así. Éramos personas con un convencimiento de que necesitábamos políticos que lucharan por la justicia social, que les preocupara la desigualdad. O sea, en República Dominicana tú naces en Arroyo Hondo y tú naces en Cristo Rey y tú tienes probabilidades de vida muy, muy distintas. Claro. Tú naces en Pedernales y naces en el distrito y yo te puedo decir cuál va a ser tu calidad de vida en Pedernales y cuál va a ser más o menos tu calidad de vida en el Distrito Nacional. Son muy desiguales. Entonces, digamos que mi deseo como político, la razón por la que yo hago política es para que todo el mundo pueda vivir dignamente sin importar dónde nacen. Porque son personas merecedoras de derechos. Entonces creamos Opción Democrática en el 2014
En el 15 yo asumo, cuando ya recogimos las firmas para constituir el partido, que recorrimos el país buscando aprobación de la gente, creando directivas en el territorio, entonces yo asumo en el 2015 como primer secretario general de ese partido. Okay. Ese fue mi inicio. Tu iniciación. Ese fue mi inicio formal en la política. ¿Y qué edad tú tenías? Yo tenía 25, 26. Tú sabes que yo le tengo una crítica a José Horacio. Yo lo estoy esperando. Yo lo voy a sentar aquí un día para yo decírselo directamente. Tremendo diputado. Él y yo tenemos una historia de muchos años, de más de 20 años. Nos conocemos, tenemos una amistad de más de 20 años. Él en el 2012 me llamó, porque él y yo éramos vecinos, y me dijo, mira, vamos a formar una junta de vecinos. ¿Tú eres de Paraíso? Yo soy de Paraíso. ¿Tú eres de Paraíso? Y yo le dije que no. Y él no insistió. Él se fue. Y 10 años más tarde, estamos en el 2022, tal vez el año pasado, yo me di cuenta que en ese momento mi respuesta debe haber sido que sí. Y que quizás, porque una de las razones por las que yo me voy de República Dominicana, o la única razón por la que yo me voy de República Dominicana, porque al igual que tú, yo me siento que fui privilegiado en República Dominicana, yo clase media de muy cómoda. Si yo le hubiese dado bueno, te decía, la razón principal o la única razón es la política, es cómo se estaba manejando el país, lo mal que estaba yendo el país. O sea, a mi entender, el país no tenía vuelta atrás. Y fue una sola situación que, a mi entender, ¿no? ¿Verdad? Y yo, ya estando fuera del país, que se da la ruptura del PLD, de los dos principales líderes, es la única razón por la cual el PLD no está en el poder actualmente, a mi entender. Y en ese momento, si él me hubiese insistido, que yo soy una persona fácil de convencer, quizá 1 hora o 2 veces más, o me hubiese explicado, porque es que en ese momento tal vez yo no entendía lo que era una junta de vecinos, y él me hubiese explicado, yo probablemente todavía estuviera en República Dominicana. Mira, yo creo que no, lo último que se pierde, lo que no se pierde es la esperanza, y yo creo que siempre hay personas que constituyen un ejemplo, y José Horacio es una de esas personas. José Horacio, el triunfo de José Horacio en el 2020 ha cambiado la manera en la que muchos jóvenes dominicanos, y no solo jóvenes dominicanos, piensan al actor político. Digamos, el por qué una persona va a la política, el por qué una persona quiere optar por un cargo en el Congreso, al igual que Mario Sosa, con quien está ahorita, que es regidor, el más votado del país en el 2020 también. Ellos ambos son militantes de Opción Democrática, cambiaron la manera en la que uno piensa el actor político, de que sí se puede ir a la política para transformar la realidad de la gente, para que la gente viva mejor, no para servirse de ellos, para mantenernos informados, para empoderar al ciudadano. Y no me cabe duda que le doy gracias a Dios que tenemos personas como José Horacio. Me gustaría ver a Mario también dentro de porque aquí en República Dominicana las personas no entienden lo que es un regidor. Yo no creo que haya muchas personas que sepan lo que es un regidor en República Dominicana. O sea, nosotros como dominicanos no nos interesamos por eso, porque creemos que no nos afecta. Perdón, a propósito de educación, Mario ha desarrollado mucho interés en las políticas educativas, y él quiere ser educador de escuela pública. No. Eso es algo que él ha dicho públicamente. Sí, él lo ha dicho públicamente. No sé. No te voy a decirlo aquí. Y eso es súper importante, que hayan personas como él queriendo insertarse en el sistema educativo. Pero yo creo que lo del sistema educativo y la mejor calidad de los profesores es algo que ahora, con el 4% de la educación, vamos a empezar a ver. Inclusive, sin temor a equivocarme, ya hay una migración importante de profesores preparados que están yendo al área de la educación pública. Bueno, digamos que no es la cantidad. Yo creo que la cantidad en República Dominicana. Sin duda necesitamos más y mejores inversiones, pero en este momento que ya vemos los resultados,
a pesar del 4%, quiero hacer énfasis en mejor. O sea, yo creo que quitarle recursos al sistema educativo sería una locura, y sobre todo sabiendo las carencias del sistema educativo dominicano. Yo mismo hace un mes y medio, cuando el gobierno anunció como parte de su propuesta de modificación del presupuesto un recorte al Ministerio de Educación porque no sabía qué hacer con el dinero, yo fui el primero que me paré en dos patas y dije, esto es una locura. O sea, si tuviéramos interés en que el sistema educativo mejorara, encontráramos menos pretextos y más motivos para ver cómo mejor usar esos recursos. Porque cuando tú tienes un sistema que todavía no ha logrado ni siquiera universalizar el acceso a la educación infantil, no me digas a mí que tú le quieres recortar. Pero tú sabes que... Porque la desigualdad es el día que tú naces. No, claro, eso no hay duda. Pero... Y como... voy a sonar PRMista aquí, que no lo soy. Hay una cosa que yo la viví y lo estuve hablando en el capítulo, en el episodio que salió ayer con Sandra Tuesca. Cuando yo empecé a trabajar, cuando yo me inserté en el ámbito laboral en República Dominicana, yo empecé a trabajar en Cemex Dominicana. Y yo tuve en mi mano presupuesto del Estado, o sea, no presupuesto del Estado, presupuesto de obra pública en mi mano, y veía cómo se manejaban las cosas dentro del Estado. Y sucedieron cosas cerca de mí que yo me enteré y que yo, no que me enteré, sino que yo vi cómo se manejaba el gobierno. Y no me sorprende el ver el caos que hay, por ejemplo, en educación. O sea, no me sorprende que el PRM no haya podido establecer al día de hoy un cambio porque hay una cosa que las buenas intenciones, creo que está de parte del presidente de la República actualmente. Y muchas de las cosas que que ellos no han podido lograr, no me cabe duda, y no es por darle una excusa, no me cabe duda que es por el atolladero que había, de cómo ellos recibieron las instituciones públicas. Todavía no ha salido auditoría, por ejemplo, de obras públicas, todavía no se sabe nada de obra pública. Pero esa es una institución que debe ser auditada de los últimos 30, 40 años. O sea, bueno, esto es algo que tú quizás me has escuchado decir en el pasado y yo lo creo firmemente. La política es un asunto de responsabilidad. O sea, cuando tú decides asumir el mando del Estado, tú eres responsable de los problemas del Estado y tú no puedes llegar a simplemente hablar de lo que pasó antes. Es decir, eso tú lo tienes que interiorizar porque tú tienes que entender la causa del problema que tú estás enfrentando. Pero para mí ha habido más énfasis en querer explicar el pasado PLDista que encontrar una solución a esos problemas. Una cosa que para mí es fundamental y que yo creo que le falta a este gobierno es una visión unificadora del Estado. ¿Y a qué me refiero? Los problemas no son unidimensionales. Es decir, la educación no se resuelve única y exclusivamente desde... las debilidades del sistema educativo no se enfrentan, no se abordan única y exclusivamente desde el Ministerio de Educación. Porque cuando tú tienes un niño que tiene un régimen alimenticio pobre, que no está bien nutrido, sus niveles de aprendizaje de por sí ya están limitados. O sea, tu techo está muy marcado. Sí, no hay duda. Cuando tú tienes un déficit de viviendas, de más de 1 millón de viviendas, ¿cómo una persona puede pensar en lo que está sucediendo dentro del aula cuando no tiene dónde dormir? Fuera del aula? Entonces yo creo que hace falta visión de equipo. Y yo lo que siento es que si bien hay personas muy capaces en el Estado, por ejemplo, Pavel Isa, que entró ahora como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, me parece un profesional extremadamente talentoso, que está diciendo muchas cosas interesantes. A veces sus esfuerzos se ven totalmente divorciados de los esfuerzos de otros miembros del gabinete presidencial, pero son parte de un equipo, o eso es lo que se supone que sea. Entonces yo creo que eso diluye los esfuerzos que emanan desde el tren gubernamental. Sí, o sea, no hay duda que pudo haber un mejor orden, no hay duda. Pero creo que como oposición
y ahí me incluyo porque soy muy crítico del PRM, creo que lamentablemente, y lo digo de corazón, hay que darle el beneficio de la duda, porque realmente lo que dejó el PLD, yo creo que nadie con las mejores intenciones del mundo que hubiese llegado ahí con un equipo perfecto hubiese logrado, porque hay tantas trabas, como dice, como lo hizo, no quiero, voy a decir algo aquí que tal vez esté errado, pero el Pinochet en Chile, cuando salió, ¿fue Pinochet? Bueno, yo no creo que sea Pinochet, porque él él hizo pocas cosas bien. O sea, el pueblo chileno. Eso es. Él hizo. El pueblo chileno sufrió esa dictadura, una dictadura cruel y sangrienta que yo no creo que debe ser ejemplo de... No. Lo que te digo es que Pinochet, cuando sale, deja tan bien amarrado el Estado que nunca cae preso. Y solamente cae preso cuando va a Inglaterra por convenios internacionales. Pero en Chile él nunca cayó preso. Y eso fue algo muy parecido a lo que dejó el PLD en el Estado. Cuando se vieron que iban a salir del Estado, amarraron todo de forma tal. Eso es mi punto de vista. Bueno, eso es las transiciones democráticas, por lo general, sufren de eso. O sea, las transiciones democráticas en gran parte suceden porque las élites permiten que sucedan y por lo general son pactadas. Claro. Y lo que se pacta, por lo general, en las transiciones democráticas es la impunidad de la persona responsable de todo lo que entendemos que está mal. Sí. Por eso muchas veces esos dictadores se exilian, se van. En el caso de Chile lo hicieron senador, en el caso de Pinochet lo hicieron senador vitalicio, senador de por vida. Pero como tú dices, dejaron todo muy amarrado. O sea, la lucha del pueblo chileno hoy es cómo transformar la constitución de Pinochet, que instauró un sistema que fomenta la desigualdad. Y entonces, ahí es que yo te digo, para mí, lo que es Leonel... Que priva de derechos a los chilenos, que es como un mercado y no como una sociedad de personas. Y ese es, ellos, los dos líderes del partido del PLD, que ahora la Fuerza del Pueblo y PLD, es lo más parecido, a mi entender, a lo que fue Pinochet. Obviamente, quitándole el crimen y todo las manchas, pero ambos se blindaron para nunca ser enjuiciados. Bueno, y Opción Democrática nace precisamente para ser una alternativa a estos partidos tradicionales que no enfrentan estas crisis de manera frontal, que no han presentado planes y propuestas claras para dar solución a esos problemas que hemos venido conversando. O sea, nace para representar. Vamos a hablar de un tema importantísimo ya para ir cerrando. La importancia de las convenciones dentro de los partidos. Y voy saltando aquí de tema en tema. Ya sé que te voy a poner más cerca, porque generalmente no tiendo a inventar a la gente tan cerca, pero te voy a... Sí, para hacer la segunda parte de esto, porque realmente estoy aquí, loco, hasta me está dando calor. No, mira, los partidos son fundamentales para las democracias porque por lo general las acciones de los partidos definen cómo se toman decisiones en el Estado. Yo decía precisamente en un panel de Opción Democrática, en un espacio de formación que tenemos que se llama Aula Democrática, hablando precisamente de qué es un partido político, que a veces es más importante lo que pasa dentro de los partidos, lo que nadie ve, que lo que los partidos hacen de cara a terceros. Y una de las decisiones que toman, que son de gran impacto, es cómo eligen a sus liderazgos. Y digo eso precisamente, y tomando el ejemplo del PRM, no es casual que tú tengas un gobierno tan conservador, tan excluyente, un gobierno que se posiciona como uno de élites, cuando el liderazgo del PRM prácticamente se elige a dedos, al margen de la membresía. Entonces, Opción Democrática es todo lo contrario. O sea, se llama Opción Democrática porque cree en la democracia y eso significa que cree en la participación y que cree en la competencia. Obviamente, somos un partido pequeño. Nosotros tenemos una convención donde prima precisamente la transparencia. Es una convención donde va a votar el universo de la membresía y de esos los que se quieran inscribir como
como delegados. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un proceso donde yo, que soy fundador, al igual que José Horacio, incluso me enfrento a él como candidato a vicepresidente, y desde mi punto de vista eso no puede verse como una amenaza, sino como una manera de reforzar el proceso democrático. O sea, yo creo que de ahí todos salimos fortalecidos. Y creo que el trabajo de Opción Democrática, y ese es nuestro compromiso, es que Opción Democrática siempre sea una plataforma al servicio de nuevos liderazgos. O sea, no es simplemente apalancarnos en un capital político existente, sino el de crear más capital político. O sea, las capacidades de una persona están limitadas. Entonces, la idea debería ser siempre tener muchas personas con mucha capacidad trabajando por lo mismo, posicionar a muchas personas claves. Entonces, Opción Democrática ahora se posiciona para entrar a un proceso electoral en el 2024, donde lo que queremos es lograr cuotas de poder en el Congreso y en las alcaldías, que entendemos es de donde se hace oposición. Por ejemplo, tú tienes el presupuesto general del que hablábamos. Ese presupuesto define las prioridades del Estado. Entonces tú dices, sí, yo quiero una justicia más fuerte, pero la justicia no tiene presupuesto. O sea, los fiscales no dan abasto, y solo los casos sonoros son muchos. Sí. O sea, hay 12, 15 casos importantes ahora mismo en manos del Ministerio Público y no hay recursos. No los hay. Entonces, la justicia, como los administradores de empresas siempre dicen eso, como lo que no está en presupuesto es un sueño. Como el presupuesto es la materialización de esas prioridades. Bueno, si queremos justicia, hay que darle presupuesto a la justicia. Y ellos dirán, bueno, pero le dimos un poco más en la modificación del presupuesto, pero es una modificación. Yo quiero que el presupuesto general, de plano, manifieste esa prioridad. Yo quiero que el sistema de salud tenga más recursos. Por ejemplo. Ahora, el distrito. Pero lo que sí sabemos es que los recursos son limitados. Absolutamente. Y ahí está la diferencia de un gobierno y otro. Y esa es la economía. O sea, yo no me considero un economista técnico, pero la economía es precisamente cómo tú gestionas recursos limitados. Y un gran problema que tenemos como nación es no me acuerdo ahora cuál es el número, pero un alto porcentaje del PIB del país se va en pago de deudas, y deudas que no son que son en decremento para el país. Muchas de esas deudas se fue para pagar sobornos, para pagar corrupción. Eso te iba a decir, que hay que calificar el uso de la palabra deuda, porque la deuda en sí no es mala, porque si tú te endeudas para transformar tu sistema educativo o tu sistema de salud, eso se reditúa. Esa es la deuda más productiva del mundo, y eso sería una maravilla. Y hay países desarrollados de los que nadie teme, o sea, que nadie piensa como inestables, que la deuda como porcentaje de su producción es altísima, y no pasa nada, porque no es una deuda para pagar salarios, no es una deuda para cubrir gastos corrientes, es una deuda porque se invirtió en cosas que son importantes para esas sociedades, como el medio ambiente, como la salud, como la educación, como la movilidad, los sistemas de transporte, el agua. Yo te quiero hacer un cuento a propósito del agua. Hace 2 semanas yo estaba reunido en Cristo Rey con una persona, y le digo, tú que estás aquí en la comunidad, o sea, ¿cuáles son los problemas que te preocupan? Tratando de entender. Y me dice, bueno, la delincuencia, empieza por la delincuencia. Y rápidamente me dice, bueno, el agua no es un problema, a nosotros nos llega agua 3 veces a la semana. A mí eso me partió el alma. ¿Por qué? Porque eso lo que quiere decir es que 3 veces a la semana, en comparación con una, es muchísimo. El ser humano se acostumbra a todo, incluso a lo malo, y ya se lo encuentran hasta normal. Y fue tan que él hasta lo justificó. Eso obliga a que uno ahorre y use el agua de manera más inteligente. Y yo dije, no, o sea, tú deberías recibir agua siempre, tú debes tener agua en tu hogar siempre. O sea, eso no puede ser. Pero no conocen otra cosa, esa es su realidad. Y para eso se va la política. O sea, la política define lo que es de sentido común para nosotros. O sea, la política define las reglas de juego, las reglas formales, la Constitución, las leyes, pero también las reglas informales, las costumbres, las tradiciones.
que el hecho de que tú, viviendo en República Dominicana, optes por ir a una clínica privada antes que ir a un hospital público, si tienes un poco de recursos, es culpa de la política. Claro. O sea, eso no debe ser normal. No, O no es normal para una persona que piense el Estado como yo. Inclusive aquí en Portugal, que el sistema de salud es completamente gratis. Mi intuición de que llegué aquí era siempre ir al privado. Claro. Hasta que me dijeron, no, pero tu deber es ir al público, porque en el público que te van a dar el atendimiento que tú necesitas. Y efectivamente, yo estoy en un proceso, yo estoy ahora siendo visto periódicamente porque yo sufro de alergia y demás y cosas, y es todo en el público, completamente gratis. O sea, yo no pago absolutamente nada. O sea, son los mismos médicos, o sea, el mismo médico que me pudiera atender en el privado es el que me está atendiendo en el público. Y yo voy, soy atendido, resuelvo mis necesidades, estoy medicado, o sea, me están resolviendo mi tema y no pago absolutamente nada. Y llego en transporte público. Anuncia en la radio online más escuchada en Lisboa, Portugal. Azucarfm.com. Contáctanos al 967-465021. 967-465021. Incrementa tus ventas. Posiciona tu marca. Azucarfm.com. Sonríe. Somos pura vida. Somos pura vida. Eso te iba a decir, no hay nada más insostenible que una sociedad que incentiva el uso de vehículos privados, que no invierte y no genera incentivos para usar un transporte público. Claro. ¿Y qué hace eso? ¿Qué logra eso? Que el tener un carro o una jipeta, porque este es un país de jipeta, sí, sí. Es una cosa aspiracional. Pero ¿para qué yo voy a coger un trote pegándome de la gente? No, yo quiero mi jipeta, yo quiero mi aire acondicionado para mí. O sea, y hay que romper con eso, y eso se hace desde la política. Y al final, las figuras públicas son referentes. Entonces, es difícil transformar algo cuando tú no eres ejemplo de eso que tú supuestamente quieres impulsar. Y de nuevo, hay que escoger cuáles son los problemas que queremos resolver y por qué esos primero y no otros. Entonces, esas decisiones marcan tu visión de las cosas y eso es lo que te hace diferente de otra persona. Entonces, cuando tú vas a votar, por opción democrática, tú estás votando por un partido que escucha, por un partido que realmente tiene un interés de entender las necesidades de la gente, que no viene a tratar de decirte cómo tú tienes que vivir, pero que realmente procura entender cuáles son los problemas que te hacen la vida más difícil y que trata de resolverlos. Es un partido que quiere generar confianza, que quiere lograr esa cercanía y por eso rinde cuentas. Y Opción Democrática, desde su renacimiento en mayo de este año, hace una publicación mensual. Tú puedes entrar a sus redes sociales a ver los recursos que recibe, y no fondos públicos, porque aún nosotros no recibimos fondos públicos, sino los fondos que aportan a sus militantes porque creen en el proyecto. Claro. Y decimos cuánto ingresamos y cuánto gastamos. Es un partido que tiene como bandera el medio ambiente, que habla de la desigualdad que se exhibe en la mujer, en cómo la mujer carga con la sociedad dominicana. Y es un partido que su composición es joven y femenina y que procura que en todos los espacios de poder hayan mujeres, hayan jóvenes y hayan personas de las comunidades que tradicionalmente quedan excluidas de la política. Entonces, es un partido que procura bienestar. Vamos a tener que hacer una segunda parte. No sé si tú puedes, recién, no quiero que pase mucho tiempo, realmente. No me gustaría que fuera en mucho tiempo. O sea, si tú me dices que la semana que viene tú puedes grabar, lo damos. Coordinamos. Porque me quedaron muchas dudas, no dudas, sino me quedaron muchas cosas que me gustaría indiscutiblemente discutir contigo, principalmente lo que son los pilares de la creencia de Opción Democrática como partido. Porque hay cosas que estoy de acuerdo 100% y hay cosas donde quiero cuestionarte como miembro, como parte creadora del partido. Entonces, cuando
cuando tú tengas un chance, como te digo, yo tengo disponibilidad toda la semana. Te pido disculpas otra vez. Juraba que eran las 9:30 nada. Y se me pasó el tiempo, pero ya se me nos fue la hora. Ya estamos grabando 10 minutos más de lo que te había dicho que íbamos a grabar. Y yo sé que tú tienes un compromiso, por eso no te voy a quitar más tiempo. No, yo feliz. Cuando tú quieras, yo todavía no quería, obviamente hablamos y es porque viene la convención ahora de Opción Democrática, donde yo me inscribí formalmente en el partido. Creo en el partido, creo en los miembros del partido. Tengo mucha confianza en el partido, a pesar de que vivo fuera, pero tengo mucha confianza en el partido y en lo que respalda el partido. Y no hay duda que me gustaría poder tener otra oportunidad aquí contigo para hablar, para discutir varios temas, para desarrollarlo. El principal objetivo de este era que habláramos mucho más de la convención, pero nos fuimos filosofando, como dicen por ahí. Y nada, si llegaste hasta aquí, dale like, comparte, que es tu forma de ayudarme a crecer. Y Samuel, si tienes algo que agregar. No, Gregorio, de verdad, mil gracias por el espacio. Yo feliz de estar aquí y seguro cuenta con que nos vemos pronto. Invito a todos a que sigan a Opción Democrática. Opción Democrática se está posicionando para ser un partido de mayorías, porque yo sé que la mayoría de los dominicanos quieren un mejor sistema educativo, quieren un mejor sistema de salud, quieren actores políticos con los que se puedan relacionar, en quienes puedan confiar, y nosotros queremos ser esas personas para la sociedad dominicana. Yo estoy aspirando a la vicepresidencia de Opción Democrática y tengo una agenda de transparencia, de acercar la dirección política a la membresía del partido, pero también acercar el partido a la sociedad dominicana. Nosotros nos enfrentamos a un electorado joven y yo tengo una agenda para acercarnos a la juventud dominicana, una parte de los jóvenes que está en la universidad, que creo que es un público cautivo con quien yo quiero conversar y el partido quiere conversar, y también jóvenes que están organizados y que quiero que vayamos a escucharles, los jóvenes que bailan en la Plaza de la Cultura por las tardes y por las noches, los nadadores de La Caleta, los jóvenes de Herrera sobre Ruedas, los jóvenes del Caliche de Cristo Rey. Ellos están esperando que personas de la política conversen con ellos, que los escuchen. Ellos quieren hablar y nosotros deberíamos querer amplificar su voz. Pero por sobre todo yo quiero impulsar una agenda nacional que sirva de insumo, que sirva de bandera para las elecciones del 2024, pero que también le brinde insumos a todas las personas que nos van a servir desde el Congreso y desde los ayuntamientos. Entonces nada, Gregorio, mil gracias por el espacio y nos vemos pronto. Un abrazo. Vale. Chao. Y sigue disfrutando de ese rico clima. Gracias. Gregorio Cano, conversa entre amigos, temas de actualidad, salud y entretenimiento.